Gracias una vez más al Inter-American Institute for Democracy y a Carlos Sánchez por la invitación a participar en este foro. Yo no creo que en esta última elección hayan habido pequeñas irregularidades o grandes irregularidades. Lo que ha habido en esta elección última es un fraude gigantesco, vamos a decirlo con todas sus letras. Un fraude que se evidencia en una serie de hechos, no suposiciones. Las pruebas materiales que han sido exhibidas por los representantes de Fuerza Popular, por miembros de mesas electorales y por supuesto por los abogados, entre los que está Lourdes Flores, defendiendo hoy día el Estado de Derecho, lo que queda del Estado de Derecho del Perú, en el Perú. Por el accionar de las autoridades electorales, reñidas con la ley y con la Constitución, que muestran una gravísima corrupción o por lo menos un sesgo absolutamente ilegal en favor de Castillo. Y por supuesto, por anuncios de iniciativas claramente inconstitucionales, como la de eliminar el Tribunal Constitucional, como la de eliminar la Defensoría del Pueblo, por la vía de la voluntad del presidente de turno, por cierto, o de la permanencia indefinida en el poder, como lo ha dicho expresamente y de forma pública el señor Cerrón, secretario general de Perú Libre, o, por supuesto, la también inconstitucional convocatoria a Asamblea Constituyente, porque para modificar la Constitución del Perú, la propia Constitución señala perfectamente los caminos para conseguirlo. Y finalmente, por algo que acaba de recordar Lourdes Flores, por la ilegal inscripción de la fórmula presidencial de Castilla, porque la señora vicepresidenta, la única, dicho sea de paso, ya era incompleta la lista, puesto que Cerrón había sido eliminado por condena judicial, penal. Pero ahora se descubre que la segunda vicepresidenta, perdón, la primera vicepresidente, la señora, ¿cómo se llama? No recuerdo en ese momento el nombre, que estaba obligada a renunciar 6 meses antes, no había renunciado, y están las pruebas materiales publicadas en el Diario Oficial, donde han aparecido edictos firmados por ella en enero de este año. Estamos en lo que yo llamo la trampa de una falsa democracia, o una democracia sin sustento de Estado de Derecho, o de una democracia sin valores, como quieran llamarla. En el fondo, podríamos decir que es la trampa de la oclocracia, el gobierno de los peores. Y estamos en esta situación actual, y me van a permitir discrepar una vez más de Alan Rivera, no por culpa de la Constitución del 93, la Constitución vigente del Perú, no, en todo caso por el incumplimiento de la Constitución. No por culpa de Alberto Fujimori, que más allá de las discrepancias que podamos tener con él y más allá de la discrepancia con su golpe de Estado, por supuesto, hace 30 años no se puede dejar de reconocer que le cambió al país y le dio viabilidad, porque eliminó el terrorismo, eliminó la hiperinflación, nos introdujo nuevamente en el ámbito financiero internacional, etc. Le devolvió una esperanza al país, de mala manera, por supuesto, con el golpe de Estado. Pero, en fin, también hubo golpe de Estado en el año 68 y el fruto de ese golpe de Estado fue también la Constitución del 79, que algunos defienden como si fuera la panacea, cuando lo único que trajo fue retroceso en los siguientes años, en los años en que estuvo, más allá de las buenas intenciones de los constituyentes de la época. Constitución, además, que fue elaborada, dicho sea de paso, sin libertad de prensa, porque los medios de comunicación estaban confiscados por el gobierno militar. Pero tampoco estamos como estamos por culpa del modelo económico, sino por 2 razones fundamentales. La primera, por la incapacidad de los últimos gobiernos, del señor Humala, del señor Kuczynski, del señor Vizcarra y, por supuesto, del actual presidente Sagasti, o mejor dicho, encargado del despacho presidencial, porque es parlamentario, no es presidente de la República. Ha jurado como encargado del despacho presidencial por orden de la Constitución, dicho sea de paso.
Y segundo, eso, como digo, por culpa de la incapacidad gubernamental de los últimos presidentes y sus equipos. Y segundo, por la infiltración neomarxista, en la que incluyo todo el caviarismo o el mamertismo internacional y nacional, como las nuevas banderas del comunismo, ¿no?, adoptadas a raíz de la caída o del derribamiento del muro de Berlín, pero con una grandísima hipocresía, porque en el fondo siguen con las mismas ideas de las luchas de clase y de la desunión para reinar ellos. Por la infiltración marxista, decía, en la educación, en el magisterio y en la mayor parte de la prensa, y por supuesto en el accionar de una serie de ONGs a nivel nacional y también internacional. Todo ello ayudado por instituciones internacionales, permítame decirlo con claridad, también por Naciones Unidas, por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras similares, igualmente infiltradas y controladas por un pensamiento único, que tiene la intención de desprestigiar, y lo han conseguido o lo van consiguiendo, y destruir cada vez más la institucionalidad soberana de los países para ir a una especie de nuevo orden mundial en el que solo algunos tengan el derecho de imponerle al resto del mundo sus opiniones. Y decía que no, el modelo económico no es el que nos ha llevado a donde estamos, porque quiero hacer dos observaciones. La primera, no solamente los indicadores macroeconómicos nos diferencian de los años 70, 80 y 90, sino también voy a poner dos ejemplos de indicadores. El de la pobreza. Dicho sea de paso, el mismo modelo al que me voy a referir ha estado vigente durante el segundo gobierno de Alan García, que en mi concepto ha sido, al margen de mi participación, aun cuando no hubiera sido yo ministro, ha sido uno de los mejores de la historia del Perú, el segundo gobierno, así como el primero fue quizá uno de los peores, o el peor. El segundo gobierno ha sido uno de los mejores de la historia del Perú. Lo reconocen propios y ajenos. Bueno, ese modelo consiguió reducir la pobreza del 58% al 38% en menos de 5 años. Hoy la pobreza ha vuelto a crecer como consecuencia del accionar, o mejor dicho, de desatención, vamos a decir así, de la verdadera gobernabilidad de los últimos gobiernos. O el coeficiente de Gini, que también mejoró sustancialmente durante el gobierno de Alan García, con el mismo modelo que existe hoy día. La diferencia está en que teníamos a un presidente que sabía lo que había que hacer, un verdadero líder, al que por cierto han tenido que llevar a la muerte para poder implementar lo que hoy vemos y lo que hoy sufrimos. El modelo constitucional y económico, decía, ha sido el mismo para el segundo gobierno de Alan García que para estos gobiernos últimos. Y una prueba más, al final del gobierno, normalmente en el Perú, el promedio de cuando se hacían encuestas de la gente joven que quería irse a buscar un futuro fuera del país era aproximadamente el 75%. Al final del gobierno de Alan García, ese porcentaje bajó al 20%. Solo el 20% de los jóvenes querían salir del país y eventualmente regresar, porque les había devuelto la esperanza en el futuro de su país. Hoy, nuevamente, más del 85% de los jóvenes quiere largarse del país, y no solo los jóvenes, lamentablemente, ya se están yendo del país empresarios, intelectuales y gente que está harta y cansada de las barbaridades. Un minuto. Gracias. Cuando, como en el Perú, los miembros de las instituciones son personas corrompidas, cuando quienes están llamados a evitar los abusos y las injusticias son los abusadores y los injustos, cuando los responsables de combatir la corrupción son los corruptos, cuando eso sucede, estamos ante una realidad que constituye una trampa. Es la democracia infiltrada por el neomarxismo que impide desde dentro que ésta funcione como es debido. Hoy creo, y repetiré lo que he dicho en otra oportunidad en este mismo foro, tenemos un reto triple, que no sé cómo lo vamos a conseguir, pero que es clarísimo. Hacer popular lo bueno, hacer viable lo necesario
y hacer efectivo lo justo.